En este momento cedemos el uso de la palabra a José Luis Javier Fregoso Sánchez, comisionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, quien modera este panel. Muchas gracias. Buenos días, sean bienvenidas todas y todos los aquí presentes. Deseamos en primer lugar agradecer la invitación del Pleno del IFAI a poder participar en esta moderación de esta importante mesa de trabajo. Creemos que esta gran posibilidad de estar aquí con ustedes nos permite no tan solo establecer un foro de análisis, reflexión y planteamiento del problema. Yo creo que esto va más allá porque nos lleva simple y sencillamente a involucrarnos, a hacer desde un punto de vista incluyente la participación activa y decía de todos y cada uno de los aquí presentes y los ciudadanos en conjunto. Porque es lo que hoy se requiere como denominador común hoy en día, el que estemos participando activamente y que estos foros nos permitan, como el caso de un servidor que pertenecemos a una entidad del país, llevar estas reflexiones y multiplicarlas para poder lograr un mejor aprovechamiento y extensionismo de las mismas. Deseo felicitar a la doctora Patricia Cruzain Villalobos, comisionada del IFAI, y a la doctora Isa Luna Pla por la gran coordinación y organización del evento. Sin más preámbulo, queremos también reconocer que en este importante panel y foro nos encontramos con personalidades que desde diferentes ángulos de su perspectiva, órganos autónomos, institutos de investigación y docencia, organismos colegiados, despachos consultores, tienen una perspectiva y una visión muy peculiar y de acuerdo a la experiencia que han desarrollado. Es lo que nos van a dar como efecto retroalimentador en esta mesa de trabajo. Sin más preámbulo, también queremos decir que el formato a seguir en esta mesa de trabajo es que cada uno de los ponentes haremos una presentación de su trayectoria muy sintetizada para que posteriormente cada uno de ellos acceda a hacer uso de la palabra y exponernos su planteamiento por un espacio de 20 minutos. Posteriormente, si el tiempo nos los permite, hacer una ronda al final de esto de preguntas y respuestas con la salvedad de que si el tiempo es una limitante, las mismas yo creo que no tendrán ningún inconveniente los aquí exponentes de mandar por correo electrónico la respuesta. Muchas gracias. En primer lugar, quiero ceder el uso de la palabra a la doctora Perla Gómez Gallardo, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dentro del cual ella es egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya división de estudios de posgrado cursó la maestría en docencia e investigación jurídica y el doctorado, obteniendo, además de mención honorífica, la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en ambos niveles de posgrado. El Sistema Nacional de Investigadores de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la reconoce con el nivel 1. Ha fungido como profesora investigadora titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y es maestra por posición de la asignatura de Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora del curso en línea Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública de la OEA. Tiene publicaciones en temas de filosofía del derecho, epistemología, ética, derecho a la información, transparencia y libertad de expresión. Participó como articulista en la Revista Mexicana de Comunicación y en la revista Zócalo. Ha asesorado en diversos órganos legislativos en temas como el de ejercicio responsable de la libertad de expresión, la investigación de las agresiones contra los periodistas y el derecho de acceso a la información pública. Inició su actividad profesional en el bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se hizo cargo de la defensa legal gratuita de diversos periodistas cuyos casos ha documentado. Por lo tanto, me permito, sea bienvenida, doctora, y le cedo el uso de la palabra con la observación de los 20 minutos, si está nada más. Sí. Gracias, buenos días a todas y a todos. Agradezco a las organizadoras, la doctora Isa, la doctora Patricia, a todo el pleno del IFAI, el que se abra este espacio de reflexión, al propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, que fomenta estas reflexiones tan necesarias en materia
de lo que implica el equilibrio o la armonización de la libertad de expresión y la protección de los datos personales. Lo que les quiero yo comentar el día de hoy es lo que implica el derecho, tratamiento de datos personales y la privacidad en la red. Dado que una de las características de la ley es la abstracción, resulta imposible que un legislador prevea todos los supuestos que se presentan en la realidad. La regulación de la privacidad en la red y el tratamiento de datos personales está en un escenario en que la norma es hasta cierto punto insuficiente para que exista una protección efectiva de los derechos de las personas. Escenario que tiene como actores, por un lado, el gran mecanismo de flujo de información que es el Internet, instrumento que revolucionó nuestras formas de comunicación y conocimiento, que continúa rompiendo paradigmas sociales, pero que no es un campo totalmente explorado en cuanto a sus alcances. Y por el otro, a los usuarios que día a día pugnan por una protección a sus datos personales y el resguardo de su privacidad. Sabemos que ningún derecho humano es absoluto. El derecho a la información también tiene ciertos límites. En su construcción hubo un reconocimiento de la persona y la titularidad que tiene sobre cierta información que le concierne. En el contexto de protección a la vida privada, se debe distinguir los límites y los puntos de fricción entre estos derechos fundamentales. Según el artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honor, honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. En el mismo sentido, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Con base en dichas declaraciones, los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen de manera expresa el derecho de todas las personas al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, lo que implica que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias arbitrarias a su vida privada. Asimismo, el derecho de vida privada implica que nadie puede ser molestado o ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su familia, en su persona, domicilio, comunidad o asociaciones, papeles, posesiones, correspondencia o su honra, reputación, información confidencial, no solo en cuestiones de comunicación, sino también de relaciones profesionales e incluso diagnósticos clínicos e informes jurídicos, o en sus decisiones respecto a estos temas. En este tenor, en algunos sistemas jurídicos, en este caso estadounidenses y europeos, se ha interpretado que dicho derecho incluye, entre otros temas, protección por orientación sexual, al ejercicio de la sexualidad, matrimonio entre razas y entre homosexuales, al ejercicio del aborto, a la exhibición de datos personales y contra la violación sexual. Sin embargo, ante esta garantía, surge una problemática inminente en el flujo masificado de datos personales a través de la red. Datos que son detentados y tratados no por una autoridad, sino por particulares, lo cual complica el escenario, ya que la exigencia del respeto del derecho a la privacidad y tratamiento de datos personales se convierte en oponible entre terceros, es decir, no solo un respeto entre particulares, sino una exigencia, situación que nos invita a preguntar, ¿hasta dónde es el límite de una tecnología que fue pensada para ser global y abierta, en el que pareciera que existe en común acuerdo o libertad excesiva para subir contenido, reproducirlo y compartirlo sin limitantes? Lo anterior nos lleva al punto en el cual la colisión de derechos se acentúa, ya que en muchos supuestos, aquellos que es compartido o publicado no se refiere a datos de nuestra persona o vida privada, sino a información de otra persona, por lo cual nos preguntamos, ¿tienen todos los individuos derecho a la privacidad, limitando el tratamiento de sus datos personales? ¿O este tratamiento debe de hacerse de acuerdo a cada persona, valorando su notoriedad e interés de la sociedad por conocer ciertos datos? ¿Qué derecho debemos privilegiar? ¿El del individuo en su privacidad o a la libertad de información? En el caso de información política, social y gubernamental, pareciera que la discusión se inclina a que el interés general debe de prevalecer.
como un propio fomento de la democratización y el fin último del derecho a la información. En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Ello no implica que los funcionarios públicos no podamos ser judicialmente protegidos en cuanto al honor, cuanto ésta sea objeto de ataques injustificados, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura. En este sentido, la discusión va tomando un enfoque. El tratamiento de los datos personales y la privacidad tiene su límite en los casos de información política, social y gubernamental. No obstante, el conflicto macro que hemos podido observar recientemente es cómo debe intervenir el Estado entre particulares o de qué manera es exigible la protección de datos a un particular cuando el dato personal o la privacidad de quien lo exige no tiene la calidad de esta notoriedad social, política y o gubernamental de la cual hemos dicho que es aceptada como limitante. ¿Con qué parámetros se evaluarán las limitantes de estos datos personales y de sus propietarios cuando estos ya no desean que sean procesados en la red? Me gustaría traer a colación las recientes decisiones de tribunales y organismos autónomos de todo el mundo en torno a información disponible en la red que pudiera vulnerar las leyes de protección de datos personales, tales como la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Google Spain SL, Google Inc. y contra Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, así como la reciente resolución por parte del IFAI en un procedimiento interpuesto por un particular en contra de Google México. Del estudio de estos asuntos podemos incluir que el debate se centra en dos cosas principalmente. La primera, la responsabilidad de empresas intermediarias en Internet respecto a la información proporcionada por terceros. Y la segunda, el posible conflicto de derechos que puede suscitarse cuando se confronta la protección de datos personales, la honra y la dignidad de las personas con el derecho a la libertad de expresión en su dimensión de generar, recibir y allegarse de información libremente. En el contexto del pasado 6 de febrero, el Consejo de Asesores creados por Google para asumir su obligación de velar por el borrado de enlaces de información personal en su buscador, resultado de la resolución de la Justicia Europea que hemos mencionado con anterioridad, consideró que la eliminación de enlaces con información personal depende de la relevancia social. En este sentido, se recomendó borrar enlaces sobre la vida íntima o sexual, información como números de teléfonos, documentación, contraseñas, direcciones e información falsa sobre un individuo. Y recomendó conservar enlaces con declaraciones públicas de políticos, cualquier tipo de artículo de opinión sobre un debate relevante, información sensible, origen racial, opiniones políticas, credo, de personajes públicos cuando se relacione con su rol social, información sobre salud, consumo, arte o ciencia, contenidos relacionados con un debate de interés público e información veraz que no ponga a nadie en riesgo o cualquier contenido relativo a memoria histórica. Es decir, la propia empresa que maneja gran parte de la indexación de información en la red da un paso al borrado de información, pero advierte que con limitantes. Lo anterior evidencia la existencia de una búsqueda encaminada hacia el equilibrio entre el tratamiento de datos y la privacidad en la red. A nuestro entender, en principio, no debe darse prioridad a ninguno de los dos derechos y debe analizarse cada asunto en específico, bajo un análisis de ponderación entre ellos, cuando hay conflicto en el caso concreto, y lo ideal sería la armonización cuando se puede dar la concurrencia. Habrá casos en que sea imposible el borrado de información y la privacidad de un individuo no pueda ser del todo protegido y viceversa. Estamos conscientes de la delicadeza y relevancia del tema, sobre todo cuando ambos derechos corren el riesgo de ser violentados. Debemos de tener la capacidad de no ser tentados por los extremos, en donde por ejemplo, los motores de búsqueda se vuelvan un medio de censura previa, pero tampoco es deseable vulnerar la dignidad humana. El nuevo paradigma de la red nos impone retos mayúsculos. Nuestras formas de comunicación han cambiado, pero la naturaleza del Internet como un espacio abierto y plural no está peleada con normas de protección a las personas tanto en su integridad psicológica como física. No debemos cerrarnos y creer que ya todo está dicho.
Así como la red se convirtió en un instrumento revolucionario, tal vez sea momento de revolucionarlo aún más, y con ello se pueda cumplir sus fines de manera más eficiente, equilibrada, velando por la armonización de derechos. Las instituciones públicas debemos construir mecanismos que equilibren estos derechos en donde ambas partes sean escuchadas, que los particulares puedan expresar su consentimiento negativa sobre la publicidad de sus datos, pero que también se pueda realizar la valoración del interés general de saber, salvaguardando a través de las instituciones. Aquí, y apunto de manera muy especial, no podemos ser ajenos aunque las relaciones sean entre particulares. Tiene que haber un interés público, tiene que haber un interés superior y las instituciones, el Estado, configurando con los bienes de la protección de los derechos humanos, no puede ser ajeno ni omiso a un pronunciamiento claro de protección de la dignidad de las personas. Pero también, y mucho cuidado, la tentación en un Estado que está tratando de consolidar democracia no puede ser limitar la libertad de expresión, la protesta social, la manifestación en las redes o en cualquier otra vía o comunicación como esa excusa para empezar a restringir derechos. El debate está sobre la mesa y los espacios de diálogo los debemos de construir todas y todos los actores tenemos una responsabilidad recíproca con los derechos humanos y considero que estamos en un momento oportuno para construir y fortalecer reglas claras que protejan aún más estos derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Evidentemente, establece en su planteamiento de manera muy sencilla y vinculante el aspecto en donde se manifiesta que es imposible que hoy en día que la norma se presenta como una situación de insuficiencia, dado porque al regular se necesita que en este paradigma que estamos presentando consideremos de manera integral todos los aspectos fundamentales, como es la responsabilidad de las empresas y la libertad de expresión dentro del mismo. También buscar un equilibrio sobre el quehacer fundamental y que la frontera del arte o el límite de la investigación está rebasando ya al marco regulatorio. Creo que en esencia eso nos plantea la doctora. Muchas gracias, doctora. Quisiera hacer una observación. Por cuestiones de agenda, la doctora Perla Gallardo se tendrá que retirar, dado que tiene una serie de compromisos, pero no obstante ello, con su profesionalismo que le caracteriza, pudo compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias, doctora. A continuación, me voy a permitir leer una semblanza muy escueta de la doctora Isabel Dávara Fernández de Marcos, quien es socia, directora y abogada del despacho Dávara Abogados. Ella es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España. Obtuvo el doctorado en Derecho en la misma institución académica. Además, se ha especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, Privacidad y Protección de Datos Personales, en firma, documento y prueba electrónicos y telecomunicaciones. También es especialista en Derecho de Tecnologías de la Información, fue miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la American Bar Association, y abogada y socia del Colegio de Dávara y Dávara. Fue colaboradora en la revista mensual Otros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sección Aula de Derecho de las TIC. Ha sido coordinadora y profesora de diplomado en el Derecho de las TIC en la División de Posgrado del ITAM, profesora invitada en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Asimismo, ha participado como conferencista y panelista en más de 300 foros especializados en Derecho de las TIC a nivel nacional e internacionalmente. Ha participado como docente en distintos cursos y seminarios sobre Derecho de las TIC en distintas universidades. Fue codirectora de la sección de Derecho Informático de Novática. Es autora y coautora de más de 15 libros y más de 100 artículos y ensayos en la materia a nivel nacional e internacional. Autora del blog sobre firma electrónica para política digital. Es un placer, nos orgullece ser amigo de Isabel y creo que no, para abreviar, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, doctor Fregoso, por tan amable introducción. Es todo un honor para mí estar en esta mesa, gracias al IFAI, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, a la doctora Patricia Cursaén, al doctor Acuña, a la doctora Isa Luna. Es todo un honor estar aquí, ¿no? Secretario Parra, da un poco de miedo hablar ante tanta, ¿no?, autoridad, sobre todo también en la mesa, ¿no? Bueno, el tema de la mesa se llama privacidad en la red. Yo sé que todo el evento va
más bien dirigido, tenemos todos en la mente, el tema del llamado derecho al olvido o el derecho al ser sacado de la lista de los buscadores, del índice, pero para no meterme en el tema que a todos más nos interesa, voy a intentar dar una especie de aproximación a la privacidad en la red y lo que ello significa. Gracias. Soy un poco mala con las slides, pero ahí vamos. Miren, lo primero que me planteé cuando hablábamos de privacidad en la red es pensar, cuando hablamos de una persona, un individuo en Internet, ¿de qué estamos hablando? Solo estamos hablando de datos, porque en la red no hay presencia física, ¿no? El doctor Pisanti, me da pena hablar de cosas técnicas teniendo aquí autoridades, ¿no? Pero vamos a intentar llevarlo al ámbito de los abogados, ¿no? y de la ley, de lo que entendemos, vamos a intentar hacerlo amigable. En Internet, hablando coloquialmente, cuando tenemos una presencia electrónica como titular de derechos, como persona física, ¿qué somos? Solo somos datos. En Internet no hay presencia física, ¿no? Siempre les digo que no soy objetiva al hablar porque solo me he dedicado a esto toda mi vida, entonces estoy viciada. Claro que pienso que la protección de datos es lo único que importa. Pero bueno, llevándolo un poquito al extremo pensamos en qué somos en Internet y somos datos, con lo cual, y aquí va mi gran propaganda, es ¿cuál es el derecho más fundamental del individuo en la red? Pues el derecho a la protección de datos personales y a su privacidad. Porque en el entorno físico podemos pensar en otros, ¿no? Presencia física, a ver si alguien físicamente me ataca, ¿no? Hay un homicidio. En Internet no nos pueden matar físicamente, pero nos pueden matar nuestra reputación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando estamos en Internet, el derecho subjetivo, sin menospreciar, y evidentemente todo lo que han dicho en la introducción y se va a ir diciendo a lo largo de las sesiones, es cierto, ¿no? Ningún derecho es absoluto, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto ¿no? Entonces, uno tiene que ir viendo, vamos a ver, ¿qué prima, la libertad de expresión o prima el derecho a protección de datos personales? Lo que quiero decir es que la idea que quiero lanzar es que si algún derecho subjetivo es importante en Internet, en cuanto además con su novedad, que va con nosotros cada momento, es decir, yo puedo no expresarme en Internet porque no me expreso, no quiero decir nada, pero mis datos siempre se están tratando, porque soy datos, es una identidad digital. Entonces, la identidad digital, la del individuo, es lo que se ha concretado y por qué se le ha dado esa importancia a un derecho que siempre nos parece algo técnico y complicado de entender, ¿no? ¿Por qué un derecho a la protección de datos es un derecho fundamental? Bueno, señores, porque no se están protegiendo los datos, se están protegiendo al individuo, porque nuestra identidad digital, repito, son datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué se conforma la identidad digital? Pues con un montón de cosas que ustedes y las generaciones posteriores, ya ni les digo, vamos haciendo en el día a día, ¿no? Ese rastro que se va dejando y que conforma nuestro perfil y es lo que, con base en eso, se toman decisiones cada día por los que tratan esos datos o incluso por nosotros mismos o entre iguales. Entonces, bueno, en cuanto a qué conforma la identidad digital es lo que sabemos que estamos dando y lo que no somos tan conscientes que estamos haciendo en el entorno digital y que se va haciendo ese tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para la privacidad en Internet? Pues hay muchos. Hablo en Internet en sentido coloquial, evidentemente pasémoslo a todas las formas de tratamiento electrónico o digital, como quieran, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos, también hay muchas ventajas, ¿no? Ahí les dejo. Pero para mí, ¿qué es lo esencial y qué se va a ver seguro cuando se hablen todo el rato de este derecho al olvido que les digo? Todo el día hablamos de derecho al olvido, pero primero, nadie nos puede obligar a olvidar. O sea, eso es una verdad. Pero segundo, con este pobre señor Costeja, que quería que le bajaran de Internet, ha acabado pasando lo que se denomina el efecto Streisand. Cuando Barbara Streisand quiso vender su casa de Malibú, empezaron a salir un montón de fotos en la red y ella intentó que se bajaran. ¿Cuál fue el efecto? Que había cada vez más personas que subían fotos de Barbara Streisand y de su casa en Malibú. Entonces, con este señor Costeja, que nos ha ayudado un poco a fomentar este derecho, pues ha pasado que jamás en la vida nos vamos a olvidar, ni de su nombre, ni de su cara, entonces de nada, ¿no? Entonces, derecho al olvido no, porque primero nadie puede obligar a olvidar a nadie, es algo que… no, y segundo, además,
pues todos sabemos muy bien que nunca se borra la información. Lo que se hace es eliminar el índice, ni siquiera eliminar el índice, eliminar el criterio de búsqueda basado en el nombre y apellido. Eso quiere decir que si yo pongo La Vanguardia Costeja, les aseguro que sigue saliendo en Google, porque la fuente original sigue. Lo que se quitó fue, digo, les aseguro, no he hecho la prueba, a lo mejor lo hacen ustedes y ya han quitado todo lo que se refiere a Costeja, porque pobres, pues no, o sea, ha tenido una cierta repercusión, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que se elimina es que con base en tu nombre y tu apellidos te busquen y bajo una cierta racionalidad, ¿no? De ponderación. ¿Cuáles son las ponderaciones? Pues tendremos que ver en cada caso, como el IFAI está muy acostumbrado a hacerlo en acceso a información. Dices, o sea, no solo son libertad de expresión, es transparencia, ¿no? Evidentemente, si eres un cargo público, pero planteaba, ¿no?, la doctora Perla, ¿es que todo el mundo tiene derecho a la privacidad? Sí, todo el mundo. Ahora vamos a ver a cuánta privacidad tienes derecho, porque los cargos con sus cargas, pero que tienes derecho a privacidad, todo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el expresidente Fox, todos estábamos diciendo que queríamos tener acceso a su expediente clínico? A ver, una cosa es que nosotros tengamos derecho, porque nosotros le pagamos para gobernar y le elegimos, a saber si está capacitado en términos clínicos para gobernar. Otra cosa es que yo tenga derecho a acceder a un expediente clínico en su totalidad que incluso puede tener derechos de terceros. O sea, imagínense que hay alguna característica que tú le pasas a tus hijos. Entonces, todo el mundo tiene derecho a privacidad, todo el mundo. ¿En el mismo grado? No. Los comisionados que tenemos aquí sentados no tienen derecho a decir que su fotografía o su imagen sea reservada. ¿Por qué? Porque son un cargo público. En cambio, la gente que le ayuda sí tiene derecho a que su fotografía no sea pública. ¿Por qué? Porque ¿para qué tengo yo necesidad de conocer cuál es la cara del asistente de la comisionada Cursain? Entonces, pero sigue teniendo derecho a privacidad los comisionados y el secretario, les aseguro que sí, se cede un poquito, pero no solo en el ámbito de cargo público, en el entorno laboral. ¿Tenemos derecho a privacidad en el entorno laboral? Sí, pero no igual que en nuestra casa. Entonces, ¿todo el mundo tiene derecho a privacidad? Sí, lo que pasa es que no es absoluto, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que en Internet y en derecho de Internet debemos olvidar ya esto de intentar hacer demasiadas excepciones. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo razonamos en el mundo físico? Y después vamos a ver cómo se traslada eso al mundo electrónico en cuanto a regulación. Porque si no, caemos en el peligro de creer que Internet es un lugar sin regulación o un lugar salvaje que necesita ser regulado. Internet ya está regulado. Lo que pasa es que hay que aprender un poquito, bueno, hay que interpretar y hay que saber dónde una cosa, y bueno, evidentemente la potencialidad de la herramienta requiere que haya algunas regulaciones específicas, pero no más. Eso quiere decir, ¿cuál es el concepto clave en protección de datos personales? Datos personales, sujeto, ¿no?, titular de los datos y demás, pero tratamiento de los datos es clave. Entonces, en el momento en que uno decimos, ¿qué es el tratamiento de los datos? Y tenemos una definición en nuestra ley de datos tan clara, pues evidentemente decimos, ¿es un tratamiento de datos por Internet tratamiento conforme a la ley de datos? Pues claramente. Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable que se somete a un uso, acceso, consulta, ¿no? Entonces, después, ¿qué hay que seguir haciendo? Decir, bueno, a ver, es muy importante seguir razonando, en mi opinión, en estos términos. Lo que se hace en el mundo físico se hace en el mundo virtual. Entonces, ¿qué hace alguien que presta servicios por Internet? Mirar qué le aplica la ley. Luego podemos empezar a ver cosas evidentemente muy particulares de Internet, que son jurisdicción competente y ley aplicable. Que claro, evidentemente, como estamos hablando todo el día, y sé que la doctora Ligia va a ir ahora a eso, ¿no?, pero estamos todo el día en la posibilidad de estar en un entorno internacional. Entonces, esa asignatura de Derecho Internacional que siempre nos parecía, ¿no?, que nunca lo íbamos a tocar, pues resulta que en Internet puede haber esos conflictos de leyes todo el día, o esos conflictos de jurisdicción, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que quedar claro es que el que está en Internet y el buscador, ¿no?, el motor de búsqueda, es alguien que tiene una presencia en Internet. Yo recuerdo al principio que se decía, bueno, ¿qué va a pasar con Internet? Va a quitar empleos, ¿no? No sé qué. Pues resulta que, de verdad, ustedes hace 15 años alguna vez se habían planteado pensar, bueno, menos el doctor Pisanti, que era pionero, pero o sea, pensar en que existía algo que te ayudaba a buscar información.
O sea, que entrabas en algún lado y lo primero que eras teclear. O sea, es una cantidad de negocio impresionante que antes no existía. Es un negocio que se ha dado por Internet, que no existía. Antes, como mucho, uno iba a las bibliotecas, a los archivos, ¿no? a las páginas blancas o a las… ¿no? Entonces, esto es un buscador de información que usamos a todas horas, y les digo, no quiero meterme mucho en Google, ¿no? Para dejarles a todos los demás. Pero lo que quiero decir es, quien está en Internet, y hay muchos que lo que tenemos es presencia física y presencia electrónica, tiene que cumplir respecto a la protección de datos personales los mismos principios. Los mismos. Y entonces, ¿cuáles son los primeros que uno tiene que pensar? Pues bueno, evidentemente todo el conjunto de decir, bueno, es el tratamiento de datos, cumple con la calidad, con la finalidad, con la proporcionalidad, con la lealtad, pero sobre todo vamos a ver el consentimiento y la información sobre todo, ¿no? En cuanto a los principios. ¿Por qué? Ahora voy a pasar otra slide en la que van a ver un poco los peligros, ¿no? Bueno, no sé si peligros, pero las cosas a las que hay que atender. Y en cuanto a los derechos, pues igual. ¿Qué pasa en Internet? Que si yo tengo un negocio en Internet y tengo clientes, pues tendrán que tener derecho a saber si tengo, o soy un hospital, hago telemedicina. Oigan, ayer se lanzó el Apple Watch, ¿no? Qué padre, ¿no? Uno va a poder ver las llamadas y además va a poder estar viéndole su presión sanguínea y todo eso. Bueno, ¿tendré derecho a poder ejercer mis derechos de acceso frente a quien sea responsable de ese tratamiento de información? Pues sí, igual que si fuera, en vez de que fuera por Internet, fuera un hospital que tuviéramos aquí al lado. Tendré que tener los mismos derechos del titular y las mismas obligaciones, ¿no? Pero lo que pasa, por ejemplo, es que en Internet hay veces que esos principios de consentimiento y de información, sobre todo, hay que tenerles un poquito de cuidado a la hora de que la recolección de datos puede pasar inadvertida para el titular, como las famosas cookies, ¿no? Y por eso hay precisiones concretas acerca de que tienes que informar cuando pones una cookie. Yo estaba leyendo otro día que la manera en la que están reaccionando las tiendas físicas es poner cookies físicas. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere ir, pero fíjense, esto es al revés. La gente logra tener, si tú la tratas bien como empresa, logra tener una experiencia tan agradable de que vayas recopilando su información y entonces le dirijas a donde él quiere ir, si le tratas bien, no si abusas, que la gente en las tiendas físicas se está queriendo poner esta cookie física para que le eviten ir por todo el mall y digan, como tú has tenido tantas experiencias en las que has querido ir a esta tienda, pues te voy a enseñar dónde está esta tienda en el mall para que no pierdas tiempo y dónde está, y tenían un porcentaje de en 2 meses 20% de tiempo que habían pasado más en sus productos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tratas bien sus datos, puede tener una experiencia amigable o puede decidir que no quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una de las partes en las que en Internet es diferente. Y luego, ¿qué pasa también en Internet? ¿Qué estamos viendo? ¿A dónde vamos? ¿No? Yo celebro mucho la resolución mexicana porque, evidentemente, como todo es mejorable, ¿no? Y además siempre es muy fácil, cuando no lo has hecho, decir que mejorarías, ¿no? Igual es al revés, pero es una experiencia pionera en Latinoamérica de resolución frente a un buscador de Google. Y digo Latinoamérica, pero bastante pionera a nivel internacional, porque está evidentemente la que conocemos todos del caso Costeja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? El Internet de las cosas. Es decir, estaba leyendo, bueno, ¿qué tal si, la experiencia era esta, ¿qué tal si su cafetera está conectada con su alarma para que da igual a la hora que tú te vayas a despertar, 5 minutos antes empiece a hacer café? Pero además su calefacción también está conectada con su coche para que 1 hora antes o lo que tardes en llegar al trabajo se prende la calefacción, con lo cual también gasta menos energía y menos dinero, y tú llegas y encuentras la temperatura. Eso ya está todo funcionando, la temperatura que quieres, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahí? Evidentemente privacidad, porque les vuelvo a decir, empiezan a saber a qué temperatura te gusta tu casa o qué es lo que comes cuando tu refrigerador está conectado con el supermercado. Pero ahí vamos, el reloj de Apple que se lanzó ayer y que parece ser que va a ser es eso, es un algo que se lleva, un wearable, que es un Internet de las cosas en el que te van diciendo, a ver, tanto has corrido hoy o tanto has caminado o tanto te has comido de calorías, ¿no? Para darte un poquito de culpa, ¿no? Al final, o tanto Entonces, ¿cuál es la otra perspectiva? Que el titular de los datos se acaba de convertir en datos.
Evidentemente no deja de ser persona, pero lo que están analizando todas esas cosas son datos de la persona física, ¿no? Entonces, bueno, el Internet de las cosas es algo que va ahí y si bien les he dicho que no me iba a meter mucho porque de verdad no quiero meterme mucho, y porque nuestro panel iba más dirigido a ver cómo desde la empresa se pueden hacer políticas internacionales y, como les decía, ¿no? Avisos de privacidad, políticas de privacidad, que es un poco lo que les he querido ir llevando con esta presentación, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los principios que tienes que cumplir en Internet? Los mismos que en el mundo físico. ¿Cómo tienes que cumplirlos? Avisa a la gente, dile lo que vas a hacer, toma el consentimiento que sea necesario, ¿no? Porque del otro lado está un titular de los datos que tiene derechos, ¿no? En cuanto, evidentemente, al tratamiento de datos por los motores de búsqueda o el derecho al olvido o el derecho a ser sacado del índice o delisted o, bueno, como ustedes quieran denominarlo, pues es el caso del que todo el mundo estamos hablando, que evidentemente encuentra otros derechos que hay que ponderar, pero que hay que ponderar, vamos a ver, yo cuando se habla de censura, no sé ustedes, pero para mí la censura tiene que venir de una autoridad. Tiene que haber autoridad, porque si no, no me estás censurando, te estás metiendo conmigo. O sea, si somos iguales, me dices, cállate, y yo te hago caso, pues es que o soy tonta o me dejo o pienso que tienes razón. La censura tiene que venir de autoridad. Y el caso Google es un ejercicio de un derecho subjetivo. No es una autoridad que está diciendo, quita las cosas. Es un titular que dice, eso no me lo hagas. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos todos, cuando abrimos bueno, no sé si todos, porque algunos escogerán Yahoo, u otros buscadores, porque no solo hay Google, ¿no? Pero lo primero que hacemos cuando queremos buscar algo, desde hacer la tarea con el niño a tal, es buscar cosas en Google. O sea, ¿no? Ya se nos ha convertido en algo bueno, Yahoo, en un buscador. Entonces, lo que quiero decir es, tienen toda esta responsabilidad, todo este negocio, todo este tratamiento, claro que no puede ser algo en el que se diga, porque yo te diga que me quitas de la lista, me tienes que quitar. No, tendrá que someterse, pero es como, acabo de venir de un evento en Washington en que se habló mucho de esto y se decía, por ejemplo, este derecho, claro que va a ser utilizado mal, o que está intentando ser mal utilizado, pero eso no lo hace equivocado al derecho. Para eso están las autoridades, para ponderar, o para eso está el buscador para decir, no, tú tú eres un cargo público, no te quito, ¿no? Porque lo que tú haces es… Pero libertad de expresión, para mí es complicado ver que se tacha desde el buscador. Es complicado. Podría ser otras cosas que sí, puede que sí, o sea, habría que ponderar la figura pública, esas cosas. Pero el gran porcentaje de casos no es tanto, en mi opinión, no es tanto eso, es el ejercicio de un derecho subjetivo, que evidentemente habrá que ver, ponderarlo con otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que está ahí un poco analizada la sentencia del tribunal, la resolución del Tribunal de Justicia Europeo del que todo el mundo estamos hablando y en comparación un poquito en las slides con lo que ha hecho el IFAI, con la resolución del IFAI, que ni siquiera es resolución porque está ahora pasando a sancionador, o sea, no ha pasado todavía nada, podrían no ponerle multa, ¿no? Todavía no está pasado a sancionador, pero bueno, está hecho alguna de las comparaciones. Lo que yo querría decirles es esto. No, hay por ahí algún autor que no me acuerdo que dice, por favor, dejemos de hablar de ciberespacio en cuanto a regulación, dejemos de hablar de Internet en cuanto a regulación, porque hacemos como si fuera una cosa diferente. Y entonces, como es diferente, puede haber peligros de que se maluse. No sé si estoy explicando. Entonces, pensemos nuestras estructuras jurídicas que hemos tenido toda la vida, ¿no? Desde los romanos, digamos, a ver qué es consentimiento, qué es información, cuándo un consentimiento es válido, qué es un tratamiento y apliquémoslo a Internet. Evidentemente tiene características especiales, sobre todo por la potencialidad de la herramienta, y vamos a tener que saber cuándo un sujeto está debidamente acreditado y bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que hablar de una firma electrónica, pero hablar de una firma electrónica es un mecanismo de identificación y acreditación como una firma manuscrita toda su vida, pero con herramientas. Yo sé que a los ingenieros les va a parecer que hablar así es una desvergonzada, no, sí, soy una desvergonzada, porque deben ser unas herramientas muy complicadas, pero desde el punto de vista del derecho son medios, no son las estructuras jurídicas y fundamentales, son medios, ¿no? Ya voy comisionado, os lo prometo. Bueno, muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Isabel, y una disculpa a los ponentes, pero el tiempo lo tenemos restringido porque hay un programa específico para el día de hoy. Ella nos establece con una gran interrogante: ¿qué somos en Internet? Somos datos y por lo tanto debemos buscar que el cumplimiento y el ordenamiento como un derecho humano a la privacidad que debes tener, porque prevalece una identidad digital. De ahí la disyuntiva entre el mundo físico y el mundo electrónico va a ser resuelta a través del tratamiento que se da a los mismos, y para esto se debe ejercer los derechos a la protección de los datos personales. Muchas gracias, doctora. A continuación, me voy a permitir presentar a nuestra próxima ponente, que es la doctora María Solange Maquio Ramírez, quien trabaja actualmente en el Centro de Investigación y Docencias Económica. Ella es doctora en Derecho y Economía aplicada por la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en Derecho Económico y Sociedad en la Unión Europea para esa misma universidad. Abogada por la Escuela Libre de Derecho y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como profesora investigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y ha participado en diversos proyectos multidisciplinarios de investigación. Las líneas de investigación que actualmente desarrolla son regulación técnica legislativa, políticas públicas y análisis económico del derecho. Me permito ceder uso de la palabra a la doctora María Solange. Muchas gracias, bienvenida. No, gracias a ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la comisionada Patricia Corsáenz, a la doctora Isa Luna. De verdad agradezco mucho la oportunidad de compartir este panel pues, con tan distinguidas personalidades y expertos en el tema que estamos tratando. Antes de iniciar, solo quisiera dar un poquito de continuidad porque me quedé y no podía yo interrumpir a la doctora Isabel Navarra. El punto es cierto, ¿no? Estaba yo pensando, no solo el caso Costeja, me parece que en el caso del señor Carlos Sánchez de la Peña, que el IFAI fue muy cuidadoso que en su resolución no aparezca el nombre, pero prácticamente pues todos sabemos ya el nombre de esta persona, la revista en la cual se establecía el vínculo. En fin, me parece que al sentar precedentes tan relevantes, no solo tenemos el nombre presente el día de ahorita, sino que lo tendremos por muchos años más. Espero que este efecto sea circunstancial, dado el carácter novedoso del tema, y se espera que esto no seguirá ocurriendo en futuras ocasiones. Bueno, antes de iniciar, sí quisiera decirles que la perspectiva a través de la cual voy a abordar el tema es una perspectiva más bien de corte académico y estrictamente jurídico. No es una perspectiva de opinión, se trata de un ejercicio de análisis comparativo, por un lado, entre la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidentemente también en el caso Google, y por otro lado, entre la resolución del IFAI, en lo que pueden llegar a ser comparables, sin perder de vista, y si quisiera decirlo como advertencia previa, en el hecho de que estamos hablando de resoluciones en instancias y órganos de muy distinta naturaleza, mientras que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una resolución en última instancia y se trata de cuestiones prejudiciales, lo cual significa que no es directamente el particular que se va frente al tribunal, sino que es la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional que solicita opinión al Tribunal de Justicia. Es muy distinto el planteamiento en el caso del IFAI, donde se hay una relación una relación directa hacia el particular y en donde estamos hablando evidentemente no de una última instancia, quizá de una primera, por llamarlo de alguna manera, y que actualmente se encuentra sub iudice. Está pendiente todavía de una última resolución ya por los órganos de carácter, bueno, actualmente en el administrativo, vía amparo también en el jurisdiccional y sigue pendiente todavía de resolución, lo cual quiere decir que también lo que está en juego es si la opinión del IFAI va a quedar firme o no, y eso pues no depende del IFAI, depende de los órganos jurisdiccionales y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Habiendo hecho esta precisión, entonces sí quisiera dar inicio a la presentación. En principio,
no podemos perder de vista que en el caso Google sí estamos hablando efectivamente de un supuesto referido a motores de búsqueda. Sin embargo, haciendo relación entre los problemas que podría, aparte de la identidad digital, por supuesto, los problemas a los que nos enfrentamos entre Internet y la protección de datos, tendríamos que considerar también otros supuestos. Y es el supuesto, por ejemplo, cuando información personal aparece directamente en las páginas web. Aquí no hablamos de un motor de búsqueda, hablamos simple y llanamente, por ejemplo, de un tercero o propio que sube información personal a la red y ahí está. Otro supuesto, que es el en el que nos enfocaremos precisamente, o nos hemos enfocado en este foro, es precisamente en el caso de los motores de búsqueda, que es el caso de Google. Y un tercer supuesto es aquella información que también se traslada a motores de búsqueda, pero que derivan precisamente de los propios usuarios en la propia utilización de los motores. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera yo al utilizar los motores de búsqueda estoy mandando información a quien presta estos servicios. A nadie nos resulta extraño o inusual el hecho, por ejemplo, ahorita, dada mi condición de embarazo, ¿no? Busco en Internet cuestiones relacionadas y casualmente en otras páginas que visito aparece publicidad dirigida a bebés, maternidad, etcétera, etcétera, cosa que no me ocurría unos meses atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, manda cierta información a los motores de búsqueda al momento de hacer la utilización de los mismos. Pero bueno, retomando el tema y queriéndome referir concretamente al caso de los motores de búsqueda, este tema cobra especial relevancia, evidentemente, en la inédita resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muy reciente, del año pasado. Prácticamente, en términos generales, esta resolución aborda tres cuestiones fundamentales. La primera es la aplicación territorial de la normativa europea, tanto de la Unión como la española, para un motor de búsqueda cuya matriz está localizada en Estados Unidos. Entonces aquí dicen, oye, la gran pregunta de la Audiencia Nacional es, ¿puedo aplicar la normativa de la Unión Europea a un motor de búsqueda que funciona en principio desde los Estados Unidos de América o no? Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es la categorización de los motores de búsqueda como responsables del tratamiento de datos personales. En pocas palabras, los motores de búsqueda, que en principio son intermediarios, pueden ser considerados directamente como responsables. Y en segundo punto, porque hay un tratamiento de datos personales, y aquí el Tribunal de Justicia lo escinde. Por un lado, analiza, hay tratamiento de datos personales, y en un segundo punto es, bueno, si hay tratamiento de datos personales, ¿es responsable o no es responsable? Y en tercer cuestión, que es pues quizá el tema ahorita más debatido, que es el relativo al derecho al olvido, es, en otras palabras, que cuidado, aquí el Tribunal de Justicia no habla específicamente o cuida no meterse al tema del derecho al olvido como tal o a una conceptualización del mismo. Habla del alcance propiamente de los derechos de cancelación y oposición. En este sentido, bueno, son las cuestiones que de alguna manera aborda el Tribunal de Justicia. En su resolución y muy en términos generales, porque ya nos iremos punto por punto, establece esta resolución que sí, efectivamente, los motores de búsqueda tratan datos personales, son responsables. En ese sentido, hay una aplicación de la normativa europea al caso concreto, ya veremos cuál es la argumentación, y por otro lado reconoce la posibilidad de que el interesado solicite de manera directa que su nombre no lleve a esos vínculos específicos o páginas web fuente en los cuales aparece su información.
Dado este precedente, la verdad es que es un precedente que tiene un impacto de carácter internacional. Cuidado, a México no nos obliga este precedente. Este precedente no tiene efectos vinculantes para el caso de México, sin embargo, sí es un referente en la materia, como lo ha sido siempre. Siempre hemos volteado a ver, hasta cierto punto, en la construcción del derecho a la protección de datos personales, hemos volteado a ver prácticamente tanto a la Unión Europea y específicamente al caso de España. No son los únicos, pero son un referente que han seguido en nuestra historia evolutiva del derecho a la protección de datos personales. Entonces, dado este precedente, el IFAI, de manera muy reciente, resuelve un caso similar, estableciendo, al menos quizá en los puntos más relevantes, una resolución que va en el mismo sentido de reconocer a los gestores de motores de búsqueda como responsable por el tratamiento de datos personales. Además, y me parece que este es un dato muy relevante, establece que la información que arroja un motor de búsqueda tiene una afectación muy significativa, y esto es un dato muy relevante. El adjetivo de significativa es especialmente de cuidado al momento de elaborar una ponderación. No es simple y llanamente retórica. Jurídicamente, el dar reconocimiento de una afectación significativa le está otorgando un peso muy relevante en el tema de la ponderación. Por otro lado, dice que esta afectación es significativa por el hecho de que el motor de búsqueda no solo te está dirigiendo de manera lisa y llana a esos vínculos o páginas web fuente, sino que, por un lado, te está ordenando esa información, que creo que ese es un dato muy relevante, y te la está estructurando. No, si yo meto mi nombre en Google, aparece pues todo un perfil relativo a mi persona y específicamente a mi ejercicio profesional. Con base en eso, entonces, dado esto que adopta el IFAI de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entonces entramos de alguna manera, de manera conjunta, por un lado el Tribunal de Justicia, que ha generado un boom el tema evidentemente en Europa, y por el caso de la resolución del IFAI, que genera un boom en el caso de México, también en el tema, y nos coloca en el centro del debate en este tema, nos lleva entonces a cuestionar realmente o a analizar esta resolución desde la óptica de relación entre derechos. La relación entre el derecho a la protección de datos personales y la privacidad, que eso no lo podemos perder de vista. No solo hablamos de datos personales, también estamos hablando del derecho de privacidad y, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión e información. En este sentido, estamos en los lindes necesarios de la ponderación. ¿Cómo ponderamos ambos derechos? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál no prevalece? Y me parece que, como decía el doctor Pedro Salazar, y concuerdo totalmente con él, ciertamente no se trata de una ponderación en abstracto, sino una ponderación dirigida al caso concreto. En otras palabras, necesariamente cuando estemos tratando este tipo de asuntos en donde hay una relación entre derechos, es importante, por un lado, el análisis case by case, esto es, análisis de caso por caso, y por otro lado, la ponderación. Esto tiene implicaciones importantes y la implicación más relevante es, sin duda alguna, que no estamos hablando de reglas generales. No es siempre va a primar la protección de datos personales frente a otros derechos o a la inversa. Es necesario analizar el caso concreto. Y ese análisis de caso concreto supone dos perspectivas. La perspectiva fáctica, contextual, y la perspectiva propia, jurídica, del análisis
de la aplicabilidad tanto de la normatividad específica a esas circunstancias. De tal forma que, habiendo aclarado esto, la comparación entre resoluciones, por un lado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, la resolución del IFAI, es necesario especificar que se tiene que abordar desde esas dos ópticas, desde la contextual, de qué caso estamos hablando, en qué circunstancias, ante qué hechos estamos, y por otro lado, ya la cuestión estrictamente jurídica. En el caso contextual, básicamente los hechos son muy distintos. En el caso Costeja, por ejemplo, estamos hablando de un hecho que fue publicado o relativo a la publicación en 1998. Ya prácticamente todos sabemos que el caso es un individuo que es embargado y que una autoridad ordena a un diario de amplia circulación que publique el anuncio de la subasta pública, ¿no? Entonces, no solo es de 1998, sino es la publicación sobre una subasta de inmuebles embargados a petición de autoridad, y además es información proveniente de un anuncio publicitario en un periódico. En el caso de Sánchez de la Peña, y vamos a respetar la secrecía del IFAI y le llamaremos el caso México, en el caso México, la verdad es que el asunto es muy distinto. ¿Por qué? Porque son hechos, podríamos decir, continuados o de tracto sucesivo, que si bien hacen referencia, muchas gracias, que si bien hacen referencia a hechos ocurridos en el 97, la publicación se da en el 2007. No se trata de un anuncio, se trata de un artículo periodístico, y en donde estamos hablando de referencias, sí, efectivamente dirigidas hacia un particular, pero también hacia figuras públicas y las relaciones de este particular frente a autoridades e incluso figuras públicas. En otras palabras, también hablamos de actos de corrupción, en donde estamos hablando de temas como fraude, por ejemplo, abuso de autoridad, privilegios, favores, etcétera, etcétera. Son casos de naturaleza distinta, podríamos decirlo, que no deben perderse de vista al momento de realizar una ponderación. Por otro lado, ¿cuáles son las peticiones de agravios del interesado? En principio solicitan lo mismo, creo que aquí no hay una diferencia sustancial, estamos hablando de una diferencia más bien dirigida a los argumentos que presenta el solicitante más que a la petición misma. Lo que piden es la cancelación, ¿no? La supresión de la búsqueda de su nombre respecto de esos vínculos. ¿Cuáles son los argumentos? Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque los argumentos son muy distintos. En el caso Costeja, el señor Costeja sí aclara básicamente que el asunto carece de relevancia actual, que no tiene por qué aparecer. En cambio, en el caso de México, ahí el solicitante de alguna manera comete un error que podríamos llamar delicado si esto se generaliza. Y el error que comete el solicitante es que manifiesta agravios dirigidos a otros derechos humanos y no dirigido propiamente a la protección de datos personales. Él dice, es que el que yo aparezca vinculado a esas páginas me afecta en mi honor, me afecta en mi reputación, me afecta en mis relaciones comerciales, etcétera, etcétera. En pocas palabras, está argumentando ámbitos que escapan del derecho a la protección de datos personales. Esto es delicado porque lo que da a entender esta solicitud es que como que todavía no tenemos claro, el público en general, ¿no?, incluida, cuáles son esos lindes y cuál es esa diferencia entre derechos. Y esto es importante porque no debemos confundir el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales,
y, por otro lado, el derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen. Esto es muy delicado porque los estándares y cómo se analicen estos estándares varían considerablemente en su relación con Internet. El derecho al honor ya tiene un camino muy recorrido en la relación con Internet y cómo se cuida esto. Y bueno, en el tema de datos personales, la perspectiva necesariamente tiene que ser otra. Ahora bien, en cuanto a la resolución, evidentemente, por lo que hace al ámbito de aplicación territorial, es muy distinto cómo se abordan ambas perspectivas. Este punto me parece que no tiene mayor relevancia, entonces, dado que ya me están anunciando mi límite de tiempo, creo que este tema podría dejarse para una discusión ulterior. Porque en el fondo vuelvo a tocar un tema que se relaciona directamente con esto. Tengo que priorizar, perdón. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Realmente, sobre si el interesado puede exigir a un gestor del motor de búsqueda la cancelación, el Tribunal de Justicia dice que sí, pero lo acota considerablemente. Y esto es muy importante, lo acota en el siguiente sentido, dice, sí, tú particular puedes solicitar la cancelación siempre y cuando la información resulte imprecisa, inadecuada, irrelevante o excesiva. No siempre, que se den estas condiciones. Y las circunstancias de cada caso concreto lo van a determinar. Este es el análisis case by case, ¿no? De acuerdo, y aquí te da unos ciertos parámetros de análisis, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de información, el carácter sensible para la vida privada del afectado, dado también la participación en esa vida pública que pudiera tener y en relación al tiempo transcurrido. En el caso de la resolución del IFAI, el argumento fue muy distinto y se fueron, podríamos decir, por un criterio más de corte formalista. No se pusieron a analizar el carácter de los datos personales que se contenían en la página, sino que como aborda el sentido es más bien que el responsable, en este caso Google, no argumentó los supuestos de excepción para negar la cancelación. En otras palabras, el argumento es muy distinto al que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí la gran interrogante es la siguiente. Entre esos supuestos de excepción, en pocas palabras, Google pudo haber argumentado, y no digo que tuviera la razón, pudo haber argumentado que se negaba la cancelación porque esa información o esa actividad que estaba representando tiene o presenta un interés público y, por otro lado, que el haber cancelado esa información podría haber lesionado derechos de terceros y, en otras palabras, derechos de los internautas en general. Eso no lo hace Google. ¿Qué hace el IFAI? Entonces el IFAI, ante esa omisión por parte de Google, aprovecha la omisión y dice, como no argumentaron que no tenían por qué cancelar, pues entonces debió cancelar. Fíjense a quién le está dando la carga de la prueba, que este es un punto relevante. Aquí la gran pregunta y la gran interrogante, de la cual no tengo la solución, creo que también es de estrategia jurídica, ¿no? Es una cuestión muy, muy estratégica. Me parece que aquí la gran interrogante es si el IFAI debió haber ponderado estos supuestos de cancelación para determinar la procedencia de los derechos o no. En otras palabras, ¿debió el IFAI analizar si era información de interés público o si se estaban lesionando derechos de terceros, aún a pesar de que no lo argumentó, en este caso Google? Creo que es una cuestión que entra precisamente en el tema de ponderación. Finalmente, en la resolución del IFAI sí se observa la ausencia de esta ponderación.
no hay ponderación alguna en la resolución, lo que hace es, bueno, te remite en todo caso a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La verdad es que se me acaba el tiempo, suele pasarme siempre, hago presentaciones más largas del tiempo que me corresponde. Solo quisiera entonces poner énfasis en las últimas cuestiones y con esto cierro la presentación, y es, por un lado, posibles ausencias, y ahí hay que cuidarlo, o asimetrías en la ponderación por parte del IFAI, que puede ser en esta primera resolución o puede ser ya en vías posteriores donde podría entrar entonces a la ponderación. Segundo, cumplir con estándares internacionales vigentes, no solo voltear a ver el tema de datos personales. Si estamos hablando de una ponderación frente a otros derechos como el de libertad de expresión, me parece que es muy importante entonces adentrarse a cuáles son esos estándares en el tema de libertad de expresión. Curiosamente, la Declaración de Principios, dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este marco, curiosamente se dice, primero está la libertad de expresión y por excepción y como límite entramos al tema de privacidad. Creo que esos estándares hay que analizarlos de acuerdo al caso concreto. Por otro lado, el peligro de desdibujar los lindes con el derecho al honor y la propia imagen, esto no va dirigido a la institución, esto va dirigido prácticamente a todos nosotros, ¿no? Y tener mucho cuidado con eso. Y por otro lado, posibles problemas de competencia económica, que yo sé que no es el foro, yo sé que no es el enfoque, pero finalmente qué costos, en el caso de Google y de Yahoo me queda clarísimo que son grandes monstruos que económicamente pueden absorber estas situaciones, pero qué pasa con aquellos pequeños y medianos motorcitos de búsqueda que están empezando y que habría que guiarlos sobre cómo, en todo caso, abordar estas cuestiones que sí representan probablemente un alto costo al momento de contratar a su personal, ¿no? Muchas gracias a todos. Con esto concluyo. Muchas gracias, doctora Solange. Evidentemente y muy interesantes sus observaciones, las cuales creo que nos incitan a una reflexión y análisis de las mismas, puesto que de manera muy generalizada, pero a la vez profunda, nos establece un modelo comparativo entre el modelo europeo y el modelo nacional, con dos casos emblemáticos, respectivamente, cada una de estas situaciones, y obviamente la ponderación es muy importante en este caso entre la protección de datos personales y la privacidad. Muchas gracias por su participación, muy amable. A continuación, voy a permitirme presentar a la maestra Ligia Claudia González Lozano, quien es representante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, miembro del Comité de Asesores Externos de Derecho Internacional Privado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegada por México ante la CNDMU en los grupos de trabajo sobre comercio electrónico, firma electrónica y contratación pública. También es miembro del Comité Externo de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. A su vez, ha participado en la Cámara Nacional de Industria Electrónica y Teleinformática con temas de comercio electrónico, firma electrónica y protección de datos personales, así como consejera de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasajeros y Turismo. También ha participado en las sesiones de discusión y elaboración de la reforma referente al reconocimiento de los mensajes de datos, comercio electrónico, en México, firma electrónica y las primeras discusiones sobre privacidad de datos. En otras de sus actividades ha participado como experta en la opinión del proyecto de nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. También ha sido titular del Comité de Protección de Datos Personales del Grupo ADO, articulista en diversas revistas sobre temas relacionados con derecho internacional privado, comercio electrónico, contratación, entre otros. Actualmente es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas días todavía. Y quisiera ocupar de la manera más eficiente este tiempo, sobre todo después de las brillantes ponencias de las doctoras con las que me enorgullezco participar y sobre todo ser su amiga. Y muchísimas gracias a la doctora Cursain, que
que me ha hecho esta deferencia de la invitación, al IFAI, obviamente, que abre este foro, y lo felicito por permitirnos expresar libremente nuestras palabras aquí. Yo quisiera tocar el tema tanto del derecho al olvido como de datos personales, enfocada a el derecho internacional privado, que es una fascinación y que efectivamente, como bien comentó Isabel, cuando uno lo estudió en la escuela, uno creía que era teoría lunar y que nunca se iba a ocupar, y de repente nos llegó la luna a la Tierra. Entonces, sí se necesita el derecho internacional para estos temas. Y por otro lado, me encantó que dentro de la denominación de este foro se encuentre la palabra balance de derechos. Creo que no de gratis viene el que quienes ejercemos la profesión de abogados tenemos entre algunos de los símbolos la balanza, y es porque no podemos perder nunca esa perspectiva. En materia de datos personales y de derecho a la información, en alguna ocasión hice una presentación en que precisamente dentro de esta balanza, en la parte intermedia puse quizás el menos reconocido de los factores y uno de los más importantes, y es el manejo de la información per se. Los continentes de la información son casi tan importantes para poder garantizar el derecho a la información como la protección de la privacidad en el mundo. Si no le damos importancia a los archivos públicos y a los archivos privados, su manejo, su control y su acceso, va a ser muy difícil que podamos tener de igual manera la información que requerimos o poder protegerla. Este es el pie de la balanza que creo que nunca debemos de perder, y que en todas estas evaluaciones, cuando se hace legislación, cuando se resuelven asuntos, hay que ver hasta dónde se protegió la información, dónde estaba contenida y por qué estaba contenida. Realidades, el pragmatismo, aquí me gustaría aterrizar un poquito. A todos nos preocupa, y aquí hablo de los absolutos, ni tan absolutos, a todos nos preocupa el destino y uso de nuestros datos personales. ¿Cierto o falso? Diríamos que sí, a todos nos importa. Y si a todos nos importa, ¿por qué no nos fijamos en ello? La segunda, que ya no es tan absoluta, a casi todos nos gusta o necesitamos acceso a la red o a la internet. A casi todos, porque hay gente que realmente la odia, la detesta y dice que perdimos la identidad de las personas al momento en que entramos a la internet. Luego, solamente a algunos nos gusta o necesitamos realizar transacciones en línea. ¿Por qué? Porque había quienes solamente les gustaba entrar para poder tener información, pero ya no quieren interactuar con terceros a quienes no conocen, con quienes quizás no han realizado una operación de confianza natural. Ahora, vamos a los absolutos. En muchas ocasiones no sabemos, ni conocemos, ni nos interesa conocer dónde está la identidad de la persona con la que interactuamos, porque damos incluso por sentado que estamos interactuando con máquinas, pero no, la verdad es que al fondo había una persona que programó. En el fondo hay una persona que quiere obtener el dinero de nuestro bolsillo. En el fondo hay una persona que quiere relacionarse con nosotros. Ya sé que hay una película que se llama Ella, pero esa todavía no llega. Y finalmente, creo que hay otro factor, el que tenemos todos derecho, y esto sí considero que es un absoluto, tenemos derecho a la expectativa, por lo menos a la expectativa de privacidad. Al momento en el que ya creemos que ese derecho no lo tenemos, perdemos nuestra privacidad. ¿En dónde? Bueno, pues en todas las transacciones que tenemos en línea. Pero curioso, cuando estamos en redes sociales, no nos acordamos de esa expectativa de derecho. Y somos nosotros mismos los que se nos olvida ese balance. Por un lado, permitimos la utilización de los datos personales con mucho recelo, e incluso llegamos a demandar por la utilización de los mismos, y por otra parte somos nosotros mismos los que los estamos entregando sin mayor cuidado en las redes sociales. ¿Hasta dónde podemos alegar esa expectativa de derecho cuando somos los mismos que estamos divulgándolo sin mayor cuidado? ¿Esto es un doble estándar? Es posible que sí. Y entonces estos dobles estándares los vamos a encontrar en toda esta búsqueda del balance.
Y la pregunta es, si nos preocupa, ¿por qué no hacemos algo? Y si nos preocupa nuestra privacidad, ¿por qué entregamos la información? ¿O simplemente asumimos el riesgo o jugamos a la buena suerte? Quizás lo que hacemos en la red y por qué lo entregamos es porque queremos satisfacer una necesidad, sea el de intercomunicación y el que es más básico en redes sociales con la gente que conocemos y por eso nos cuidamos menos, o el de buscar satisfactores de diferente tipo, tanto de información pública, política, educativa, como el adquirir bienes o servicios. ¿Podríamos dejar de tener estos bienes o servicios? Probablemente sí, pero cada vez menos. Cada vez tenemos que interactuar más con las redes. Entonces, regreso a la pregunta de si realmente tenemos libertad para poder escoger qué es lo que hacemos en las redes. Nuevamente caemos en el problema del balance. ¿Es realmente nuestra libertad el poder escoger? Y aquí voy a hacer, ahora que se acerca la época de presentación de declaraciones, tenemos la libertad de no tener una firma electrónica para presentar nuestra declaración en el SAT y por lo tanto tenemos la libertad de no tener un ordenador o computadora enfrente para poder vivir todos los días y cumplir con un requisito legal. Quizás ya no. Y entonces ya no tenemos la libertad para poder dejar de lado la expectativa de derecho de esa protección a la privacidad. Déjenme pasar de estas cuestiones filosóficas a casos. Y no me refiero a casos porque vamos a tener un número de toca que fue a una corte. Casos de avisos de privacidad. ¿Dónde encontramos nosotros la expectativa o el cumplimiento de nuestro derecho a la privacidad? Todo el mundo lo ha aterrizado en la panacea llamada aviso de privacidad. Y le llamo caso a cada uno de estos diferentes avisos. La pregunta sería, si ustedes están en una nevada en Nueva York y les urge adquirir leche para sus hijos y el único lugar en el que lo pueden encontrar es en una red en la que les van a traer obviamente a domicilio el producto, pueden escoger el no ir a Walmart, que es la red más grande de mercado, que seguramente va a estar bien el producto y se los van a entregar. Pero la pregunta es, si optan por ello, pueden escoger el decir que no quieren el aviso de privacidad y sus términos y condiciones que contiene en la red, porque al día de hoy quisiera que alguien de ustedes me diga quién ha podido negociar un aviso de privacidad de la red. Digo, porque sería interesante ver incluso las modificaciones y control de cambios en Word, que obviamente también tienen la opción de escoger si quieren Word o no lo quieren, y que también tienen la opción en esa licencia de Word de decir si la quieren o no la quieren. Entonces, como hay libertad para todo, esa expectativa de derecho debería de seguir ahí. Microsoft, y ojo, no estoy tratando de satanizar, sino de poner ejemplos claros. Tenemos realmente la posibilidad de exigir que se cambie un aviso de privacidad en el cual vienen términos y condiciones cuando van ustedes a comprar una licencia para una herramienta básica de su trabajo, como Word y algunas otras. CFE, para que ustedes vean que no nada más encontramos. Me gustaría leerles, por favor, la siguiente literatura que ustedes pueden encontrar cuando ustedes entran a la página de CFE. Es protección de datos personales, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 37 y 40 de su reglamento, así como los lineamientos, por cierto, está muy chiquita la letra, de la protección de datos personales expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Los datos personales contenidos en el presente documento están protegidos, por tanto, solo podrán ser usados para los fines por los cuales fueron entregados. Cualquier uso deberá ser autorizado por el titular de los mismos. Bien. Pero unos renglones abajo decimos, bueno, no yo, lo que encontramos. Autorización para divulgar información. El usuario de la página de CFE acepta expresamente que al proporcionar la información requerida para acceder al área denominada como servicios en línea dentro del sitio de CFE, autoriza a CFE a que toda la información que ingrese al sistema puede ser proporcionada por CFE a un tercero, por lo que en ningún caso se entenderá que se está violando derecho alguno del usuario.
Nuestros avisos de privacidad los hemos dejado como algo que conocemos, que los elaboramos, pero realmente esta es nuestra Carta de Derechos Humanos aterrizada del derecho a la privacidad. Uber, otro caso. Traten por favor ustedes de contratar un taxi Uber sin dar su información financiera. Y mucha gente no lo ha hecho precisamente por el miedo, a lo mejor infundado. Publicidad en móviles. Díganme ustedes en qué momento pudieron utilizar su aviso de privacidad para evitar que al momento en el que están utilizando su móvil en alguna aplicación les llegue publicidad sobre algo que curiosamente sí está enfocado a su nivel de consumo y a su perfil de consumo. Para que eso sucediera es porque alguien ya editó y ya transformó la información que se dio en algún momento en alguna aplicación. Y díganme cuántas aplicaciones tienen. Si ustedes leyeran todos los avisos de privacidad que vienen en todas y cada una de las aplicaciones de sus teléfonos, creo que tardarían todas las vacaciones de Semana Santa, o un poco más probablemente. ¿Realmente tenemos libertad para dar ese equilibrio en los derechos? Y déjenme, después de aterrizar un poco esta realidad, decir que no es que sean bandas satanizables los proveedores ni el gobierno que nos pide que nosotros aceptemos por default sin poder discutir nada. No, simplemente es una necesidad con la que tenemos que vivir y la pregunta es ¿qué hacemos en el mundo jurídico para resolverlo? Por cierto, ¿les gustan las cookies? Digo, las que se comen, sí, las que entran en sus teléfonos. Y otro tema es que si los derechos ARCO son suficientes. Hemos tenido casos en los cuales, a pesar de los derechos ARCO, tenemos publicación de información de bases de datos en redes que no quisiéramos que estuviese ahí. Y entonces decimos que bueno que tengo los derechos ARCO porque puedo ir y solicitar que se borre. El problema es que es tal la cantidad de veces que hemos entregado nuestra información personal que de igual manera tardaríamos todas las vacaciones de verano en estar escribiendo a todas las personas que creo que me acuerdo que tienen mi información. Ese es otro problema no resuelto a pesar de los derechos ARCO. Pero tenemos choque de intereses y derechos. En el momento en el que hiciéramos que todas las personas obligadas, llámese sector público o privado, hiciera alguna acción para resolver este tipo de problemas, la cantidad de recursos que disponen sería imposible de obtener para poder atacar todos estos problemas. ¿Hacia dónde debe de enfocarse la solución? Creo que no es un tema de informática ni de recursos de decir simplemente gasta más dinero. Es un problema que sí está en nuestras manos y es a través de los abogados. ¿Dónde ponemos la resolución del choque de intereses, derechos y de ese balance que se está buscando? ¿Cuál es el problema más importante aterrizándolo? Es el de la ubicuidad. Es muy difícil saber o identificar dónde están los datos y si es difícil identificar dónde están los datos, también poder encontrar un centro básico de negocios para personas y un responsable único en materia gubernamental para que cuide toda la información y la protección de los datos. Esto hace que tengamos que recurrir a fórmulas conocidas en derecho internacional privado para poder resolverlo. Un clásico problema es si se aplica el derecho nacional o extranjero, y qué bueno que la maestra María comentó el tema de la territorialidad en el caso español, porque era básico, parecía algo muy natural. Sin embargo, se enfrentaron a tener que discutir cuál es el origen de los recursos o la principal fuente de riqueza del buscador. Independientemente de la resolución, esto lo encontramos todos los días y ustedes se van a encontrar y la autoridad se va a encontrar con servidores y personas que se encuentran en Rusia y que tienen nuestras bases de datos o que se encuentran simplemente divididas. Si ustedes le preguntan a algún técnico sobre qué es la nube, les va a decir no te preocupes porque los datos no están en un solo servidor, están diseminados alrededor del mundo en diferentes servidores, lo cual te da seguridad. Qué bueno que no me preocupo, nada más quiero saber quién la tiene mi información. No se va a resolver desde el problema técnico, desde el punto de vista técnico, se va a resolver desde el punto de vista jurídico.
¿Es un derecho estatal o federal? Creo que este es un tema al que se tiene que enfrentar el IFAI y que no es sencillo porque hay competencias concurrentes y no solamente el IFAI en México, sino otros estados. Tenemos también el problema de la concurrencia de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la de protección de datos personales en posesión de particulares, porque si ustedes acuden a la Ley Federal de Protección al Consumidor, van a ver que ya desde hace varios años, desde el año 2000, hay una disposición que protege los datos personales. Otro dilema es que si las normas de autorregulación son suficientes, ya lo comentaba Isabel, o si es necesario implementar casi de forma forzosa cláusulas en contratos de adhesión, y entonces quizás terminen de ser contratos de adhesión, o si la solución está en contratos bilaterales que asociaciones de consumidores puedan acordar en los documentos de privacidad, que para el caso es el contrato de privacidad, o si lo dejamos simplemente a la suprema voluntad de las partes. Otro problema para decidir es si las normas procesales que rigen a los derechos ARCO son iguales, y la respuesta es no. Y no solamente las normas procesales de los derechos ARCO, sino las sanciones. En este balance tendríamos que preguntarnos por qué la sanción para un particular es diferente si divulga información respecto al sector gobierno. Y en este caso sí quisiera caer en un tema reciente y es, no sé si ustedes sepan que la información en las líneas aéreas está subiendo de nivel de lo que se tiene que entregar al SAT por diversas razones. Y entonces a mí me gustaría tener un aviso de privacidad en el que me dijera el SAT para qué quiere la información de en qué asiento volé y si cambié de asiento y con qué personas y con cada frecuencia viajo, para que si es realmente de seguridad nacional, saber que efectivamente se está ocupando para seguridad nacional. Otro tema es dónde se celebró el acto jurídico que es subyacente al aviso de privacidad. Cuando ustedes contratan algo en la red, normalmente un accesorio es el aviso de privacidad, pero finalmente está acompañado del acto jurídico principal. Pregunta, ¿dónde se celebró y por lo tanto qué derecho le aplica? Porque si ese aviso de privacidad tenía un derecho aplicable diferente y una jurisdicción diferente y ustedes utilizaron esa red o pusieron su información en la red simplemente para la compra de un software de $100, ¿están realmente garantizando su derecho ARCO al tener que acudir a un tribunal internacional en que le van a tener que pagar a un abogado un poco de dinero para que les ayude a borrar su información? ¿Qué autoridad resuelve? Y finalmente, este problema de la ubicuidad se refleja en los paraísos regulatorios. Los paraísos regulatorios de la red es uno de los grandes problemas, porque hay gente que se dedica a buscar lugares donde la ley es menos estricta y desde ahí es de donde realizan operaciones. Por lo tanto, no tenemos la garantía de que aunque estamos contratando o entregando nuestra información en México, va a tener la misma protección. Soluciones, porque ya fueron muchos problemas. No, y no quiero suicidios el día de hoy, o suicidios de datos personales. Pragmáticas, la libertad de no conectarnos la seguimos teniendo. ¿Hasta dónde? Hasta el momento de quedarnos aislados del mundo, cuando ya se reconoció a nivel constitucional que incluso es un derecho el poder acceder a la red y al Internet, porque obviamente es la fuente más importante de información al día de hoy. La segunda, que creo que sí se está haciendo, y este foro es un ejemplo, es la educación y la concientización. El problema de la educación y la concientización es que por mucho que queramos educarnos, no alcanzamos a leer todos los avisos de privacidad que hay en todos lados. La tercera, la autorregulación contra la fama pública. Esta creo que sí funciona, no sé si Isabel me deje mentir, pero tanto para el sector gobierno como para el sector privado. Las redes sociales, al igual que son una ayuda, pueden ser un arma de doble filo. Y entonces, en el momento en el que el ciudadano ejerza sus derechos a la privacidad y al derecho a la información,
y ustedes lo ven en diferentes países al día de hoy, es en el momento en el que esta fama, tanto para los países como para los particulares, el control va a funcionar. Y finalmente, y la última solución, es tener un Big Brother. Un Big Brother que esté verificando todos y cada uno de los avisos de privacidad que hay en el mundo y que esté verificando que la información financiera está correcta y que el sector gobierno la utilizó para lo que tenía que ser. Alguna vez estaba platicando con los responsables de la información en la Suprema Corte y realmente de buena fe trataban de hacer su mejor trabajo al tratar de controlar el derecho de la transparencia, el derecho a la información y el derecho de datos personales. Imagínense el dilema cuando les piden que se ventile el número de casos de pederastia y ya enfocado hacia el sector religioso. No tienen una función fácil. Soluciones, las jurídicas. Les voy a decir las ideales, que es crear una convención internacional con estándares iguales para todos, con un redimensionamiento de derechos ARCO. ¿Y por qué le puse una O de más? No es porque me haya equivocado, sino porque creo que el derecho al olvido está un poco más allá de los tradicionales derechos ARCO. Ese derecho al olvido ya va a tener que tener una regulación de una cuestión proactiva por parte de quien tiene que cumplirlo, y en cambio el derecho ARCO tradicional es más reactivo hacia la solicitud de las personas. Y que incluiría normas procesales esta convención. Segunda, crear un solo aviso forzoso de privacidad, pero acomodado para todo mundo, entonces ya sabemos que hay uno solo y no tenemos diferentes contratos de privacidad con todo mundo. Por eso les dije, es el ideal. Casi utópico. Crear o reconocer autoridad supranacional regulatoria. Esto va a ser difícil, sin embargo, sí tenemos nosotros tribunales internacionales de protección de derechos humanos, que directa e indirectamente ya van a empezar a tocar algunos temas, incluyendo el de privacidad. Este no es tan ideal y en la medida en la que los derechos humanos han sido reconocidos de mayor manera y más a nivel constitucional, con la discusión que no voy a entrar de las jerarquías de tratados, creo que sí es un punto al que se está llegando. Realista, solución realista, y con esto acabo. Primero, reformar el derecho interno acorde a los estándares internacionales, bien lo comentaba la doctora María en cuanto a las resoluciones en España. Con puntos de contacto uniformes, y este es el punto técnico creo más importante. En general, la regulación internacional de protección del consumidor y de protección de personas busca la aplicación del derecho de la residencia de la persona física. En este caso, sería imposible obligar a que todos los sujetos obligados tuviesen que cumplir con 250 jurisdicciones diferentes. Y si las multiplicamos por el número de estados que hay en los países que tienen sistemas federales o similares, sería imposible. Y mi propuesta es que sea un poco al revés, que el punto de contacto para saber qué derecho aplica para una reclamación internacional de protección de datos personales sea de conformidad con la residencia del sujeto obligado. Y entonces es un solo derecho al cual se debe de acudir. El segundo, que creo que sí es realista, es mapear las legislaciones homologadas con principios que nacen desde la ONU en materia de protección de datos y garantizar los derechos. Cuando se hace este mapeo y se hace la publicación de derecho comparado de cuáles son los países que los cumplen, va a ser mucho más fácil para las entidades certificarse en el cumplimiento de los principios básicos ONU. La que sigue, que también ya funciona, la solución de controversias en línea. Esto es mucho más económico que presentarse con un juez de los que ustedes conocen de toga, es en línea y sí ha funcionado. El ejemplo es, por ejemplo, la OMPI para resolución de temas de propiedad intelectual y el arbitraje y la mediación. Y finalmente, redefinir el alcance de los derechos ARCO en un sistema proactivo y no reactivo y dar una solución a la pérdida de la información. La pérdida de la información creo que no está totalmente abarcada en los derechos ARCO, pero también evitar el abuso de los mismos. El caso que puso la doctora María es absolutamente cierto. Yo he visto casos del ejercicio de derecho ARCO para hacer pesquisas
de derechos laborales, penales y bueno, hasta un caso para poder demostrar al amante que él no estaba ahí porque por derechos Arco quiso ver la imagen y decir, es que le quiero enseñar a mi amante que yo no estaba con mi esposa. No se deben de utilizar para eso los derechos Arco. Eso es educación. Y bueno, las ideas no tienen límite. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para concluir con nuestro foro y espacio, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas en términos generales. Yo quisiera, hay una pregunta dirigida al panel en general, que nos dieran la amabilidad que dispensarnos con 1 minuto la respuesta, cada uno de ustedes. La pregunta es la siguiente. Considerando las circunstancias fácticas de procuración y administración de justicia en América Latina, ¿qué relevancia darían en el análisis casuístico a la antigüedad de la información relativo al principio de calidad versus la posibilidad de cancelar datos derivados de casos, posiblemente prescritos, mas no resueltos? No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, no sé si para contestar, porque la pregunta es más inteligente de lo que yo soy, pero creo que uniéndolo, que es precisamente lo que he dicho desde el principio. El análisis del caso Google es el mismo que físico. Cuando nosotros en el entorno físico atendemos ejercicios de derechos Arco, y se lo digo ahora desde el aspecto de asesor de empresas, es decir, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de atender al ejercicio de los derechos Arco. Y si se lo negamos, tenemos la obligación por el artículo 34 de la ley y por el 100 del reglamento de decir por qué no. En eso estamos obligados. Entonces, ¿por qué en el entorno electrónico tendría que ser de otra manera? Es decir, al IFAI llegó una queja por protección de derechos, que es lo que nos llegaría, y lo que nos pasa como responsables, como empresas, tenemos empresas que contestamos más de 600 al mes en el entorno físico. Y en cada uno de esos, eso es análisis caso por caso. Tengo que decir si te lo tengo que dar o no. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Les pongo un ejemplo que pongo desde hace mucho. Puede venirme un alumno de los de mi diploma a decirme, profesora, entendí muy bien, en ejercicio de mi derecho fundamental de rectificación, donde usted me puso un 6, póngame un 8. Puedo ir a mi banco y decirle, en ejercicio de mi derecho fundamental a la cancelación de datos, donde pone que te debo 100.000, no te pongo nada, quítame. Bueno, tanto el banco como la profesora tiene que atender el ejercicio de derecho de cancelación o de oposición o de rectificación o de acceso. Pero atender no quiere decir conceder. Entonces, lo que hay que hacer como responsable, como Google, es decir, a ver, no te lo concedo porque, o como Yahoo, como buscador, no te lo concedo porque antigüedad, no te lo concedo, o sea, porque está vigente, no porque está antiguo, no te lo concedo porque sigue siendo para los fines, no te lo concedo porque es transparencia, porque es interés público superviniente, pero es la obligación del responsable defender que no se le concede. Y entonces después, si el titular decide que no lo he hecho bien o no le he contestado en su caso, se va con el IFAI y entonces el secretario Parra, si es buena onda, me ofrece una conciliación. Y entonces en la conciliación hemos tenido todos los casos del mundo, siempre que el titular lo acepte, ¿no? Lo del secretario Parra es una broma, pero si el titular acepta esa conciliación, yo me siento con él, hay algunos, muchos de ellos hemos tenido que de verdad creen que la conciliación es que le voy a dar dinero, porque piensan en el tema laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es conciliar? Pues que si me equivoqué y te mandé publicidad, te pido perdón y te meto en mi listado de exclusión, porque tú no quieres dinero, quieres que no se traten mal tus datos, ¿vale? Y si llego a la conciliación y me niego, el IFAI está obligado a seguir el procedimiento de protección de derechos. A mí me puede gustar o no ser la litigante contra el IFAI, pero el IFAI está para tutelar a la persona física, no para, o sea, la ley, pero primero a la persona física, a los que protegen el derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el responsable? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las empresas? Justificar que no hay derecho a esa cancelación o esa posición. Y hay que pelearse como se pueda, pero con las reglas de la ley. Y esas reglas, ese caso por caso, lo tenemos en la ley, lo tenemos en el reglamento. No hay ninguna diferencia para que un buscador no haga un análisis caso por caso de atención a derechos Arco que te pide el titular. Entonces, en lo que decía, y le cierro de verdad, comisionado, es
¿Tiene el principio de antigüedad valor? Claro que sí. Esa sería una de mis defensas. Si está vigente la información, si viene de una revista de opinión, si tiene algún tipo de valor público, que no se esconda esa información respecto a ese sujeto, esa es mi defensa para no conceder el derecho de cancelación y de oposición. Igual que es mi defensa para decirle al alumno, gracias por tu derecho, pero te quedas con el 6. Entonces, es un poco eso, ¿no? ¿Es la antigüedad? Sí. Uno de ellos. Gracias. Por brevedad de tiempo, solicitaré respuesta a una pregunta para cada una de las ponentes. Doctora Solange, ¿cuál sería la consecuencia legal de la divulgación de los datos del titular actor en la resolución dictada por el IFAI? Uno de los casos emblemáticos que se mejoran. ¿Cuál será la consecuencia legal de la divulgación de los datos del titular actor en la resolución dictada por el IFAI? Es el caso México que… ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia, la verdad, es que todavía no logramos dimensionarla porque pues, es muy novedoso, no solo en el caso de México, sino prácticamente en el ámbito internacional. En principio, me parece que la consecuencia tiene dos perspectivas muy claras. La primera, el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa. Creo que es un paso muy importante. El efecto ciertamente hasta el momento, y como lo comentaba al principio de mi ponencia, no es un efecto que todavía podamos calar cuáles son las dimensiones, porque el efecto ha sido contrario a lo que los peticionarios quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, el efecto, la consecuencia, no lo sabemos, es un caso muy reciente. Yo tiendo a pensar que en el futuro el efecto será más promisorio. Ahora, evidentemente, ya aquí no me quiero meter de lleno porque eso será tratado en las siguientes mesas, pero me parece que también el otro lado que tendríamos que ver en cuanto a efectos es realmente hasta dónde podemos considerar que los motores de búsqueda o eliminar, por ejemplo, los vínculos en relación con mi nombre de los motores de búsqueda en términos genéricos sería deseable. Me parece que en términos genéricos no podemos responder que sí, de ahí el poner el énfasis en la necesidad de un estudio caso por caso. Creo entonces que pronunciarme sobre los beneficios en genérico es difícil, sí fortalece evidentemente el tema de la protección de datos y la privacidad. Me parece que un tema muy delicado y que también tendría que ser abordado es, bueno, estamos haciendo referencia a cualquier motor de búsqueda, pues en principio pareciera que sí, porque el derecho tutelado pues es el mismo, ¿no? Independientemente de qué motor de búsqueda estemos hablando. Sin embargo, hay una cuestión que no podemos perder de vista, y la cuestión que no podemos perder de vista es, hay casos extremos en donde el quitar el nombre y el llevarte a vínculos sí puede generar una afectación, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Por último, solicitamos, sea tan amable, a la maestra Lidia González contestar este cuestionamiento. Las políticas de privacidad de las redes, ¿de qué forma aplican o cómo deben dar a conocer sus políticas de privacidad las empresas que hacen uso de estas redes para marketing de sus servicios o productos? Muchas gracias. De verdad que si uno, y como bien decía Isabel, se pone en los zapatos de las empresas que tienen que hacer sus avisos de privacidad y que pueden tener como consecuencias, las que son serias realmente están preocupadas por ello y tratan de cumplirlos. ¿Qué es lo que deben de hacer? Los deben de poner en la red, por lo menos con la misma publicidad que utilizan para la venta de sus productos o servicios. Ese es el mínimo estándar. Hay quienes responsablemente, aunque solamente hacen una venta en red, también hacen la impresión de sus avisos de privacidad. El problema, insisto, no es el tener el aviso de privacidad, sino que hay N número de diferentes avisos de privacidad con diferentes alcances y las mismas empresas están sujetas a problemas para tratar de cumplir con ellos. Entonces, creo que ese es el mínimo estándar que deben de cumplir. Y la obligación del ciudadano es revisarlos.
Es horrible, hay que leer mucho, sí, pero nuestra obligación es revisarlos. Nada más un tema en cuanto al choque del derecho a la información, libertad de expresión. Les recomiendo que vean, y ahora que hablaba la licenciada sobre los profesores, hay un sitio que se llama tusprofesores.com. Es un listado de profesores universitarios en México y en que se publica todo lo que ustedes quieran con libertad de expresión por parte de alumnos. Y muchos profesores quisieran o quisiéramos que no estar ahí. ¿Hasta dónde se puede ejercer el derecho para que ese sitio sea controlado y borrado? ¿Y realmente está dentro del derecho al olvido o simplemente es libertad de expresión? Es creo que un clásico ejemplo para analizar en este choque. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Deseamos agradecer la presencia y participación en estas 2 horas de connotadas especialistas en la materia, donde, como dijimos en un principio, desde diferentes perspectivas, nos llevaron desde el análisis de un modelo comparado, un modelo en el cual también se involucra al ciudadano como consumidor, un modelo en el cual, como empresa, qué es lo que estamos observando, cuáles son las disparidades que se dan entre la búsqueda de ese equilibrio de la protección de datos personales y el acceso a la información dentro del mundo cibernético, y también cómo un órgano garante observa que no es suficiente el marco regulatorio que hoy prevalece en día con respecto al tema de la protección de datos y la privacidad. No nos resta más que agradecer tanto a la doctora Perla Gómez, a la doctora Isabel Davara, a la doctora María Solans Maquio y a la maestra Lilia Claudia González su presencia y participación, la cual enalteció este gran foro. Muchas gracias.